Bueno, yo creo que el significado central de la elección de mi abuelo, el hecho de que haya salido victorioso, digamos, en la campaña política en el 73, no se puede despegar del contexto, por un lado local y nacional, pero por otro lado también latinoamericano y de una geopolítica mundial, ¿no? Creo que hay que entenderlo desde ese lugar para poder explicar de lo más macro a lo más micro, ¿no? Creo que si consideramos que había una proscripción del peronismo de 18 años, desde el golpe del 55 hasta ese momento del 73, 72 básicamente, cuando se vuelve a habilitar los partidos políticos para poder democratizar la república de vuelta, la gente durante 18 años, la gente, el pueblo, había estado acostumbrado, digamos, a los golpes militares y a este último, digamos, entraba en una etapa donde podía volver a sentir que eran protagonistas y podían volver a construir. Bueno, Ragone, la llegada de Ragone a la gobernación de Salta forma parte de ese gran movimiento, ¿no es cierto? Digamos, del retorno de Perón, del triunfo electoral del peronismo, la llegada del Cámpora al poder a nivel nacional, y entonces dentro de ese marco es que llega Ragone al gobierno de Salta, por supuesto en base a su, digamos, a su liderazgo en la provincia de Salta, fundamentalmente, digamos, por su gran sensibilidad social, por su gran, es decir, no en vano en ese momento le decían el médico del pueblo, es decir, su profesión la utilizó o la aplicó en gran medida, digamos, ayudar a la gente desde el ámbito de la salud. Sí. Del ámbito de la salud. Entonces, Ragone llega al gobierno de Salta dentro de todo ese marco político. Por eso es que también a Ragone le resulta difícil el gobierno. Porque va a tener policía salteña y va a tener oposición, va a formar, a tener parte de su oposición también es la misma fractura que había ya en el peronismo en ese momento. O sea, los sectores conservadores y de derecha del peronismo, con algunos sectores gremiales, fueron los que le hicieron, digamos, la vida imposible, como se dice, para gobernar. Por supuesto, también en contacto a nivel nacional. No olvidemos que ya en ese periodo, digamos, la idea cuál era, es decir, derrocarlo a Ragone, y era la misma situación que había con otras provincias, como Córdoba, como Mendoza, como el mismo sur. O sea, eran gobernadores identificados con el sector, digamos, progresista del peronismo, y había otros sectores que estaban identificados, digamos, con el sector conservador o de la derecha dentro del peronismo. Ya en esa época entra, digamos, a tener un papel preponderante de López Rega, ya no está Perón, está Isabel, son ya casi los pasos finales y, digamos, ya en camino hacia el golpe. Pero por otro lado, hablando del sector de las élites, las que estuvieron acostumbradas digamos, a sentir tradicionalmente una superioridad respecto al pueblo, porque creo que en Argentina hay como una tradición en donde los gobernantes han sentido tradicionalmente que más que representar al pueblo tienen que interpretarlo y decidir lo que es mejor para el pueblo desde una suposición de que el pueblo no sabe qué es lo mejor para sí mismo. La gente que tradicionalmente había venido pensando esto, creo que tiene que haber sentido en ese momento una gran molestia, ¿no? Y esto también se sintetizó y se decantó en la imagen de mi abuelo. Por esto creo que su asesinato en la
la mano de, digamos, de la jerarquía militar, que estaba respaldando un proyecto económico y que estaba representando una clase política gobernante aristocrática, no militarizada, pero sí defendida por los militares, tiene que haber sido realmente una molestia muy fuerte. Efectivamente, en el caso de Ragone, él era prosocialista, digamos, su ideología, lógicamente era contenida de hacía muchos años dentro del Partido Justicialista, pero tenía cierta inclinación con la gente que pertenecía al grupo montonero, pero no, digamos, no era tan activo dentro de la provincia de Salta el tema ideológico, es decir, de que no estaban tanto con el tema de la lucha armada, sí en sí. Estaba institucionalizada. Efectivamente, era uno de los brazos que tenía el movimiento montonero dentro del Partido Justicialista. Con él trabajamos directamente, todo el departamento de San Martín, del río Bermejo hasta Pocito. ¿Qué les decía Ragone? ¿Qué había que hacer? Por ejemplo, insertarse en el tema de los gremios, porque no se hace el cambio de un gobierno. Después el tema de los gremios, pues, por el tema de los sueldos, las luchas, las conquistas, los salarios. Para eso tenía uno de los primeros ministerios que intervino Ragone fue el de trabajo, que lo puso un compañero, no me acuerdo el nombre, pero el flaco Álzaga, que también intentó y que desgraciadamente lo mataron. ¿Cuándo lo mataron? Antes de que Ragone se fuera. Claro, como 2 semanas, 3 semanas antes que lo secuestraran al compañero Ragone, lo mataron. ¿Y se sabe o se estima quién pudo haberlo matado? ¿Quién puede ser? Si estaba el Ministerio del Trabajo, estaba contra la burguesía, contra los terratenientes, los militares que siempre han estado, los milicos que siempre han estado enquistados en esto. Provincia. Es decir, ese era el marco que existía en el país, ¿no? O sea, se va posicionando después de Cámpora, después viene Perón y después de la caída de Perón, bueno, se va, digamos, posicionando, digamos, el sector de derecha y empiezan ya también algunas persecuciones, algunos presos políticos. Entonces de ahí que Ragone no solamente estaba, digamos, acosado desde el punto de vista local, sino también desde el punto de vista nacional. Es decir, de ahí que viene, ¿no es cierto?, la intervención posterior. Y Ragone, en el poco tiempo que está, ¿por cuánto está? 1 año y 7 meses, no está más. Evidentemente muestra, ¿no es cierto?, los primeros indicios de reformar, de hacer grandes reformas, sobre todo en la educación, en la misma salud, en algún proyecto de desarrollo, digamos, campesino y aborígenes, en la parte de la acción social, o sea, va apuntando a cambios fundamentales. Evidentemente eso no lo soportó, digamos así, grandes sectores de la misma sociedad salteña, que lo vieron como peligroso, que pertenecía al sector montonero. Oligarcones que había en ese tiempo, que sigue habiendo, debe ser una de las provincias que más tiene esa clase. No solo la molestaba, sino que le hizo sentir el peso de los terratenientes, Patrón Costa, toda esa gente que en ese tiempo eran terratenientes, les molestaba su forma de pensar y la defensa de los gremios. Pero Ragone asume la gobernación condicionado por la ortodoxia, por la CGT, por las familias patricias de la sociedad salteña, es decir, por la derecha del peronismo. No solo tenía su propia oposición dentro del bloque oficialista en la legislatura, sino también en el gobierno. Allí estaba Olivio Ríos, vicegobernador, representante de la burocracia sindical. La situación interna casi era insostenible. La CGT llega a declararlo persona no grata, considerándolo un marxista infiltrado. Y en una oportunidad,
un grupo importante con la anuencia de la central sindical ocupan la Casa de Gobierno pidiendo su renuncia. En este contexto se producen las tomas de las municipalidades de Mosconi y Tartagal. Livio Río había, que era, digamos, el representante de lo que se denominaba la patria peronista, ¿no es cierto? Había, con todos los senadores que tenían, que eran mayoría, había nominado dentro de la provincia de Salta casi todos los intendentes, caso excepcional, por ejemplo, el de Aguarey, donde estaba un intendente que era de la izquierda, pero después en casi todo el aparato que tenía, porque antes los intendentes se nominaban por medio de quién, de la Cámara de Senadores, es decir, se elevaba la propuesta y, bueno, y ellos lo elegían. Había problemas, digamos, dentro de los sindicatos con los gobiernos de turno. No se daba en el caso del general Enrique Mosconi, porque más bien la toma de la municipalidad del general Enrique Mosconi fue una toma de tipo política y que duró solamente un día. Entraron a la municipalidad, lo sacaron a los intendentes, lacraron, ¿cómo te podría decir? Lacraron todo lo que era documentación, le pusieron fajas, etcétera, etcétera, pero al otro día lo reincorporaron otra vez a los intendentes que lo habían sacado. En ese tiempo estaba Domingo Germán Muñoz, Honorio Macías y Aguilar. Ese era el terceto que conformaba el departamento ejecutivo. Cuando decís que es una pelea política, es decir, había diferencias en torno al posicionamiento político con la juventud local. Efectivamente. Ahí hubo mucha gente que el general Enrique Mosconi que tomó participación activa en la toma de la municipalidad. Inclusive también estaba la otra parte, porque esa era la gente que componía el sector denominado Juventud Capitán Dardo Cano, por un lado, y después estaba la gente que estaban, los muchachos que estaban dentro del SUPE, ¿no es cierto?, que digamos que representaba un poco a la gestión de Olivio Río. Ellos quisieron detener en sí la toma de la municipalidad y bueno, surgieron algunas escaramuzas frente al municipio, bueno, pero la tomaron lo mismo. Lógicamente que había poderes dentro de la provincia de Salta que no querían de que la juventud, como el caso del general Mosconi, Dardo Cano, participe activamente en lo que era el gobierno municipal. En cambio, en Tartagal es diferente, surge otra cuestión. En Tartagal los trabajadores tenían problemas con el intendente porque les debían de 2 o 3 meses de sueldo. Es decir, de que allá era diferente, digamos, por qué se tomó la municipalidad. Ha sido tomada justamente por los sindicalistas, ¿no es cierto?, por un lado, y después por la gente que participaba activamente de este sector del justicialismo. Tartagal no estuvo ajeno, digamos, a esa lucha y de la reunificación y también, digamos, las luchas por el regreso de Perón. De acá fueron muchos grupos a Buenos Aires, fueron grupos cuando Perón regresaba a Ezeiza, o sea, participaban de distintas maneras. Entonces, yo dije en ese momento de que la toma del municipio fue crucial y fue fatal para muchos compañeros, porque todos los que participaron ahí fueron sindicados como subversivos, ¿no es cierto?, como sediciosos, ¿no es cierto? Entonces ese era el argumento que se utilizaba, o el éxito que se utilizaba en ese momento para descalificar aquel, digamos, que no estaba dentro de un sector, digamos así, de la derecha o de sectores conservadores, todos aquellos que tenían las ideas de cambio. Entonces eran directamente sindicados como tal. Y no olvidemos que ya en ese momento ya habían digamos, un gran avance de la derecha, un gran avance digamos, de los servicios del mismo Estado,
en esa lucha, y por lo tanto todas las personas que participaron ahí fueron sindicadas y muchos de ellos han desaparecido. Es decir, el caso del escribano Busto, el caso de Fernando Ochoa, muchos que han ido al exilio, el caso de Puente, el desaparecido Huitas, es decir, muchos de los que están ahí, o después en el golpe varios fuimos presos. También recuerdo que hubo un hecho donde participó la universidad, que fue en una huelga municipal. Los obreros hacen una olla popular, profesores, alumnos participan de esa, se tomó después la municipalidad, y ahí también participaron estrechamente todo lo que era la comunidad universitaria, porque estaba consustanciada con los reclamos de esos obreros municipales. Y este hecho, nosotros en ese momento no lo sabíamos, pero los servicios de inteligencias estaban infiltrados, estaban adentro, y desde allí marcaban a todo lo que tenían los que le parecía o creían que lideraban o que simplemente estaban. Creo que este fue uno de los hechos que, por ejemplo, ha servido para marcar al escribano Aldo Melitón Busto, porque es el escribano que labra un acta en ese momento. En aquella época, digamos, los sectores, así como había sectores universitarios, también había sectores gremiales, digamos, identificados, digamos, con el proyecto nacional en ese momento, razón por la cual existían relaciones, digamos así, con los gremios. Entonces, de ahí que al haber un problema gremial, y fundamentalmente, digamos, con los empleados municipales, entonces los sectores universitarios entraron en contacto y fueron en apoyo de esa toma, digamos, del municipio, además de las cuestiones, algunos ingredientes políticos que habrá existido en ese momento. Pero ¿cómo se explica esa participación de la universidad? Es justamente por esa relación entre los sectores, o la organización de la Juventud Universitaria Peronista y otros sectores universitarios, no solamente ellos, con los sectores gremiales que estaban en huelga. Pero esa relación de fuerzas entre el sector de izquierda y el de derecha se termina resolviendo a favor de este último grupo. En el acto del 1 de mayo del 74, Perón termina expulsando de la plaza al sector más combativo, al sector que había luchado por su retorno. Y esta definición política es decisiva para los próximos años en varios aspectos. En un momento dentro del mismo peronismo, ¿no es cierto?, la derecha, liderada seguramente por López Rega, el nefasto López Rega, que lo entorna a Perón ya anciano, logra imponer su sector político, ¿no es cierto?, y eso motiva a que se intervengan todas las universidades nacionales del país. La intervención significó el quiebre de ese proyecto absolutamente, porque significó desde profesores que fueron totalmente desplazados, sacados de sus cátedras, cambio en los programas de las carreras. Ingresan nuevas conducciones con nuevas ideas, es decir, que en ese momento se consideraba que era también el sector conservador y la derecha, o sea, lo mismo que ocurría a nivel de gobernación estaba ocurriendo en la universidad. Entonces todos los profesores, todos los sectores son desplazados de sus materias, entonces los profesores de todo ese sector emigran, digamos, y bueno, queda otro sector, digamos, conduciendo la universidad. Y después de ahí se produce, digamos así, como un encierro, hablando de la sede regional Tartagal, durante muchos años un encierro donde solamente no tiene presencia, digamos, el ámbito de la comunidad. Tal vez ahora se esté viendo algunos rasgos, digamos así, como de actos o hechos que produce la UNSA, aunque creo que faltan, pero desde aquel momento, estamos hablando del 74, 75, cuando se produce ya la intervención de la universidad, se produce
digamos así, como un encierro, no hay, digamos, influencias importantes de la universidad sobre la comunidad de Tartagal. Sí, es como que se hubiera roto un puente entre la universidad y la comunidad. Exactamente, se rompió ese puente. Las carreras, yo insisto en esto, en que las carreras humanísticas tenían un hondo sentido científico, pero también político, es decir, de proyecto de país. ¿No es cierto? Es decir, si ese proyecto de país que se cayó, que se cortó, es decir, se llevaba a cabo y era viable, evidentemente esos profesionales eran quienes iban a encabezar desde el punto de vista científico y también social y ideológico, digamos, ese proyecto. Y veía con dolor cómo compañeras nuestras se apegaban, estaban a la par de ese interventor, de esa nueva gente que para nosotros era, decíamos, coparon la universidad. Una universidad que era de puertas abiertas, de pronto tenías que pedir permiso, con candados, un poco menos con guardias, coparon la universidad. ¿No es cierto? Ya no era más de lo mismo. O sea, no entendíamos mucho lo que estaba pasando arriba, pero sí ya vivíamos desde los compañeros que recién tal vez se sacan la careta y se ponen del lado que querían estar, del lado que siempre estuvieron, que eran con este sector nefasto del peronismo, ¿no es cierto? López Regañón. En ese momento no entendía ni sabía nada. Sabíamos de los desastres que le pusieron una bomba a un peronista y a la otra semana al otro peronista, así era lo que uno registraba las cosas. Pero pasado el tiempo, ¿no es cierto? Y en uno de los casos, por la propia persona a la quien le colocaron la bomba, ella dice que fue un militar. O sea, y después, ¿no es cierto?, el análisis político de la situación está claramente documentado que era el mismo ejército que ya estaba pergeñando su plan de usurpación y del golpe, ¿no?, de usurpación del poder y del golpe de Estado. Que entonces lo que hacía era sembrar la confusión, el malestar, el miedo entre la gente, ¿no es cierto? La gente que a veces cuando ve estas situaciones institucionales o políticas pedía y decía, ¿por qué no vienen los milicos? Que vengan los milicos, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que el camino que ellos estaban sembrando. Y esta mujer, que es a una de las personas que le ponen la bomba, que es la señora Eva Garnica, ella lo registra y lo dijo. Esto es la oportunidad en que hemos estado presa en el ejército. Yo tuve oportunidad de escucharla a ella, que le comentaba a uno de los militares que cayó una de esas noches, con todos los detalles. Ella cuenta, la señora Eva Garnica, con todos los detalles, quién fue el capitán. Era un capitán, lo recuerdo bien. Yo, que soy de perder la memoria, nunca me olvido de esa noche, de sus palabras. Nombra al capitán, nombra el auto, hasta el número de chapa que tenía y cómo fue el operativo para que a ella le pongan una bomba en su casa. Una cosa más, creo que esto es lo que le significó a la señora todos los años de prisión en los que estuvo. Ya para entonces, la situación era insostenible. Las víctimas se produjeron antes de que el gobierno de Ragone fuese intervenido por Isabel Perón, costándole la vida a miembros de su gabinete, como el caso del director de trabajo Guillermo Álzaga y del que fuera secretario de Seguridad Rubén Fortuny. El propio Ragone, ya alejado del gobierno, es secuestrado y asesinado, y su cuerpo aún está desaparecido. En el departamento San Martín también se producen bajas entre sus colaboradores antes del golpe.